muy buenos días. Bienvenidos, bienvenidas a la nueva temporada de formaciones y conferencias en la Escuela de Competencias de San Blas Digital. Mi nombre es Sandra Macarro, soy del equipo de formación de la escuela y es para mí un enorme placer empezar esta nueva temporada 2023-2024 en la que vamos a tener, como siempre, en la escuela formaciones y también videoconferencias enfocadas a mejorar la empleabilidad de todos los usuarios y las usuarias que utilizan este centro. Y bueno, hoy es para mí un inmenso placer compartir esta mañana con Pilar Farelo. Buenos días, Pilar, disculpa. Hola, buenos días, Sandra. Y vamos a tratar un tema muy apasionante y muy actual en esta videoconferencia de hoy bajo el marco de la igualdad. Vamos a tratar sobre la igualdad en el ámbito empresarial, Pilar. Tan de actualidad hoy en día. Así es. Sí, Sandra, hola, buenos días. Bueno, efectivamente yo creo que es algo verdaderamente actual y muy necesario. Más allá del cumplimiento de la normativa y más allá, yo creo que es fundamental que las empresas, ¿no?, hagan ese esfuerzo por hacer que la igualdad sea una realidad en las empresas, en lo cotidiano, en el día a día, no solo dentro de unos planes a desarrollar y que luego se queden ahí en buenas intenciones, sino que realmente yo creo que eso es fundamental y que además se refleja en algo que yo creo que a todas las empresas también nos interesa, que es la cultura de la empresa y los resultados. O sea, que yo creo que no solo es actual, sino verdaderamente necesario. Bueno, pues daros la bienvenida a todos los que estáis ahí al otro lado y animaros a que os quedéis con nosotras esta hora en esta videoconferencia con Pilar, súper experta en el ámbito de la igualdad, en el ámbito en todo su contexto, pero hoy vamos a poner el foco en el ámbito empresarial de cara a mejorar la empleabilidad. Preparando un poco esta conferencia de hoy, Pilar, bueno, primero, antes de entrar en harina, me gustaría que yo tengo la información de que eres licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales, experta en inteligencia emocional, con un amplio abanico de formaciones en coaching que te permiten tener una visión muy amplia de cómo acompañar y aportar valor a la vida de los demás. Quería que nos contaras un poco en la Asociación Mujeres para la Salud, en la que tú eres formadora, ¿cuál es la labor que realizáis? Bueno, buenos días, que no me he dirigido antes a quienes estén ahí escuchando, ¿no? Tenemos una labor basada sobre todo en la salud, ¿no?, en esa salud focalizada fundamentalmente en las mujeres, pero no solo, ¿no? Y la salud como en el ámbito, desde el punto de vista integral, no como ausencia de enfermedad, sino todas aquellas prácticas o todas aquellas cuestiones que desarrollamos a lo largo de la vida y que redundan en esa salud. Entonces, somos varias compañeras las que estamos trabajando, algunas de ellas desde un enfoque más terapéutico, y en mi caso, pues me corresponde esa formación en habilidades, como tú bien decías, en muchos ámbitos y centrada también mucho en el ámbito de la empresa, quizá un poco por mi bagaje, ¿no?, y por mi formación de inicio como licenciada en económicas y en empresariales. Trabajamos siendo conscientes de cómo afecta a las estructuras, cómo afecta a las empresas, cómo afecta también a la persona y más concretamente también a las mujeres, el trato que recibimos de la sociedad en todos los ámbitos, y eso se lleva también a cabo en el ámbito empresarial. Y también con ese enfoque de ser capaces de hacer ver a las empresas, como decía al principio, esa necesidad de aprovechar todo el talento, no solo el talento masculino, sino también el talento femenino, y ser conscientes también de esa necesidad de establecer unas relaciones dentro del marco de la empresa igualitarias en lo cotidiano, como decía antes, en el día a día, que al final lo que viene a decir es que desaparezcan esas relaciones de poder y, por lo tanto, unas relaciones, unas formas muchísimo más sanas, ¿no?, de poderse relacionar y muchísimo más productivas. Totalmente de acuerdo.
En todo y especialmente en el productivo, que hay que poner el foco también en eso. Si vamos un poco, yo también buscaba, me gustan mucho las palabras, con lo cual buscaba preparaba un poco y buscaba la definición de igualdad, Pilar. Y mira, escucha, y escuchen atentamente al otro lado. Me salía la siguiente: condición o circunstancia de tener una misma naturaleza, una misma cantidad, una misma calidad, un mismo valor, una misma forma o de compartir alguna cualidad o característica. Ujú. Sí, Sí, dicho así suena muy bien, sobre claro. todo lo de compartir, Ujú, pero realmente es cierto que hay mucho trabajo, mucha brecha y mucho trabajo pendiente, aunque se sigue todos los días em, ujú, poco a poco avanzando. Y dentro del contexto, veía una noticia, Pilar, en cuanto al contexto empresarial, que hablaba que el 61% de las empresas de más de 50 trabajadores ujú. aún no han registrado su plan de igualdad. Y esta información es de julio de 2023. Ajá, sí. Con lo cual, ¿en qué punto estamos, Pilar? ¿Qué está pasando? Claro, bueno, estaba tomando alguna nota de cosas importantes que dices. Por un lado es la definición de igualdad, que efectivamente, bueno, pues es una definición cuanto menos justa, ¿no? Es decir, cuando estamos hablando de igualdad estamos hablando de justicia. Cuando hablamos de igualdad en cualquier ámbito y por lo tanto también en el ámbito de la empresa, tenemos que hablar de igualdad de derechos y oportunidades. No estamos hablando de que biológicamente hombres y mujeres seamos iguales, sino que tenemos que tener acceso a las mismas oportunidades y bajo el paraguas de los mismos derechos. Y esto que aparentemente parece que es algo que ya se ha conseguido, la realidad es bien distinta. La realidad que nos encontramos, insisto, cuando hablo de todos los ámbitos y por lo tanto no es menos el ámbito de la empresa. La realidad es bien diferente. Das un dato que es importante, es un dato que dabas del 23, ¿no? Donde hay todavía muchas empresas que tienen obligación de elaborar sus planes de igualdad, que aún no lo han hecho. Y es un dato a tener en cuenta, ¿no? Es un dato a destacar, pero yo no me quedaría solo ahí, porque si bien es cierto que los datos son importantísimos y yo hoy quería partir de algunos de ellos, ¿no? De cómo estamos representadas las mujeres dentro de las distintas profesiones o dentro de las empresas o en los puestos de liderazgo, que es de donde también se reparte el poder, ¿no? Entonces, los datos son importantes, pero más allá de los datos, yo creo que es necesario, ¿no? Hacer un esfuerzo para que la cultura empresarial cambie, para que cale dentro de esas estructuras empresariales en la cultura empresarial, y solo así podremos cambiar realmente las empresas a que sean empresas igualitarias, y solo así se pueden transformar las sociedades. Entonces es verdad que tenemos que partir de esos datos. Hay una idea que creo que nos puede llevar a un gran error, y es pensar que ya está todo hecho. Tampoco tenemos que tener una visión excesivamente pesimista y enfocarnos ahí, pero sí ser realistas y ser conscientes de que hay mucho recorrido, mucho trabajo por hacer, y que más allá de las cuotas que se puedan alcanzar, que son necesarias y hay que fomentar esas medidas positivas para poderlo alcanzar, hay que trabajar para que la igualdad sea real, real y efectiva. También tengo que decir que son muchas, cada vez más, las empresas que muestran esa sensibilidad y que se acercan a nosotras, en este caso a la Asociación a Mujeres para la Salud, demandando este tipo de formación, no solo por cumplir con una norma, no solo por cumplir con lo que tengan establecidas en las medidas que hayan establecido sus planes de igualdad, sino porque realmente tienen ese convencimiento, ¿no? Entonces, es verdad que cada vez, bueno, pues tengo que decir con alegría, ¿no? Que son más las empresas que acuden con ese propósito, y desde ahí es desde donde trabajamos. Un trabajo que hacemos, bueno, pues en los distintos departamentos, en los distintos digamos, estructuras de la empresa, ¿no? Pues para poder hacer primero esas reflexiones y a partir de ahí esa formación. Muy bien, pues si quieres, Pilar,
Si te parece bien, podemos profundizar un poco más en las formaciones que tenéis en Mujeres para la Salud. Ujú. Me han resultado muy interesantes las que me comentabas, de gestión del tiempo. Ajá, Qué sí, importante, yo he hecho algún taller de gestión del tiempo, de planes de acción, y qué importante es tener claridad en que el tiempo, gestionarlo de una manera eficiente y eficaz, te puede llevar al éxito. Entonces, me ha parecido muy interesante, si nos puedes contar un poco más. También el curso o el taller de asertividad me parece también que tiene mucho recorrido, no solo a nivel empresarial, porque no nos olvidemos que en las empresas también somos personas, somos humanos, y ese comportamiento que adquirimos positivo, saludable, lo vamos a trasladar a todo nuestro espectro social, familiar, etcétera. Con lo cual me ha parecido muy interesante. Si nos puedes, por favor, ilustrar un poco, claro. aquí estamos deseando. Perfecto, vale, pues mira, en gestión del tiempo, yo creo que como tú bien dices, ¿no? Es muy necesario porque además se consigue esa eficacia y esa eficiencia, ¿no? Gestionando ese recurso y partiendo de la base de que es un recurso limitado y por lo tanto es necesaria su buena gestión y que además partimos también de la idea de que el tiempo es vida, el tiempo es nuestra vida, ¿no? Y entonces es una gestión adecuada, ¿no? De ese tiempo y como consecuencia de esa vida. ¿Qué estoy haciendo con mi tiempo? Es sinónimo, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Cómo lo distribuyo en las distintas áreas o en los distintos ámbitos de mi vida? No solo en el ámbito del trabajo, sino y aquí, pues bueno, pues una vez más, pues tenemos que hablar de ese enfoque, ¿no? Porque realmente sabemos que dentro de del ámbito privado, ¿no? El reparto de las tareas cotidianas, pues es bastante desigual y entonces tenemos que hacer también un esfuerzo ahí de reflexión y de una corresponsabilidad también real. Y bueno, pues trabajar desde ese enfoque, pues al final da buenos resultados sobre todo en la calidad de vida. Es decir, nosotras siempre unimos esa gestión del tiempo a esa gestión de vida y por lo tanto redunda en la calidad de vida y como consecuencia en la salud, que era lo que decía antes, de hombres y mujeres. O sea que más allá de herramientas que las hay y que yo creo que seguramente quienes estén escuchando, como tenemos de este ámbito empresarial, conocemos muchas, pero es sobre todo un cambio de enfoque, un cambio de actitudes, porque está demostrado que hay un 15% que tiene que ver con las herramientas y un 85% con cambio de actitud y ahí es donde tenemos que incidir para promover esos cambios, ¿no? Exactamente, porque la gestión del tiempo está muy bien conocer las herramientas, pero ¿cuántas veces hemos oído que las mujeres siempre priorizan las actividades de los demás, las actividades de los miembros de la familia, las actividades cotidianas del hogar antes de sus propias actividades? Con lo cual ese cambio de enfoque es necesario también, aprender a gestionar el tiempo, pero también aprender a tener tiempo para nosotras, para nuestra formación, nuestro tiempo de ocio, nuestro tiempo de deporte, etcétera, etcétera. Me Claro. parece muy acertado el apunte que haces, Pilar, del cambio de enfoque, además de las herramientas, y animo a todos los que nos están escuchando y a todas las que nos están escuchando a que, si por favor ese cambio de enfoque todavía no ha tenido lugar en vuestras vidas, en Mujeres para la Salud y en la Escuela de San Blas Digital, estamos a vuestra disposición. Así que sin más, si quieres ampliamos más información de... Sí, me preguntabas también por asertividad, ¿no? Te comentaba de esa habilidad, ¿no? Que nos parece tan importante. Porque es verdad que es una habilidad que se conoce dentro del ámbito de la comunicación y realmente lo es, ¿no? Sin embargo, es sobre todo una habilidad que te permite relacionarte desde un lugar determinado. Entonces, precisamente forma parte, es un bloque importante dentro de esa formación en igualdad que impartimos en las empresas, poder trabajar la asertividad desde el punto de vista no solo de la comunicación, sino de la forma de relacionarnos. Esa forma de relacionarnos desde el respeto y la consideración, la valoración hacia la otra o las otras personas y hacia sí misma y a sí mismo, ¿no? Entonces,
Es un bloque importante de esa formación de igualdad porque creemos que ser capaces de hacer que aterrice en cada uno de nosotros y nosotras esa asertividad y llevarla a la práctica permite relacionarnos de forma más sana también y de forma más igualitaria. Es fundamental, yo creo que es fundamental. A veces hay un concepto equivocado de lo que es se conoce también con ese concepto de la falsa asertividad cuando hablamos de un estilo, digamos, bastante agresivo de relación, ¿no? Esa imposición de uno mismo, una misma por encima del resto y entonces, bueno, pues eso forma parte también de esa formación e igualdad como un bloque importante. Qué interesante, Pilar. Animo a todos y a todas las que nos están escuchando a que se apunten a las formaciones y también que le echen un vistazo a vuestra página web, mujeresparalasalud.es, Sí. y a la de www.samblasdigital.es, porque en la Escuela de Competencias de aquí de San Blas Digital, nuestro objetivo es mejorar la empleabilidad a través de diferentes cursos, Pilar, pero trabajamos también las competencias transversales o personales. Tenemos una pata digital donde ofrecemos talleres de alfabetización digital y también tenemos formaciones como actividad proyecto Fake It, que es una adaptación del proyecto. Ay, he dejado de escucharte, no te oigo ahora, Sandra, no sé si me pasa a mí sola o... Sí, 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 sí. Como decía, además de los talleres de teatro, tenemos talleres de Lego, donde facilitamos la reflexión, la comunicación y la resolución de problemas. Y puede ser utilizada esta herramienta por organizaciones, equipos de trabajo y cualquier persona en general que quiera venir aquí a San Blas Digital. Con lo cual caminamos en en la misma playa. Sí, sí. Y es muy interesante lo que mencionabas de la asertividad, puesto que pensamos que es algo frecuente y yo misma en los talleres de Lego compruebo que decir que sí, decir que no es tan fácil para mucha gente cuando no, además no lo tienen entrenado, vienen. Entonces, pues efectivamente hay que trabajarlo y hay que potenciarlo, entrenarlo y llevarlo al trabajo y a tu vida diaria. Efectivamente, sí, sí. Sobre todo eso, ¿verdad? Que no se quede en una formación, que se quede al final en la partitura, ¿no? Sino que lo podamos entrenar y llevar a esa vida diaria, como tú bien dices. Hablábamos del punto en el que estamos actualmente, Pilar, que decías que hay mucho trabajo por hacer en el plano empresarial. En cuanto a empresas Sí. y en cuanto a personas, ¿cómo puede alguien que está buscando empleo, Ujú. que muchas veces se centra en el currículum, en la foto, en voy a hacer una formación, más las mujeres, ¿no? Que tienen quizás, como decimos, el foco en la casa, los hijos, los familiares, mi madre está enferma, la compra, esa gestión del tiempo no la Ujú. tienen entrenada, con lo cual a la búsqueda de empleo es como un factor de estrés Ujú. que llega a sus vidas, ¿no? ¿Cómo alguien en su búsqueda de empleo puede empezar a comprender que este tipo de formaciones que no son, digamos, duras de contenido digital o de un curso de, por ejemplo, de catering que voy a poder ir a trabajar, le puede hacer una aportación? ¿Qué Ujú. les dirías desde tu experiencia a todas estas mujeres para que Ujú. se animen a sacar tiempo para trabajar este lado más humano, más personal? Ujú. Claro, bueno, yo creo que es fundamental y es complementario, ¿no? De todas las demás habilidades o competencias, conocimientos que se puedan adquirir. Yo creo que es importantísimo hacer un esfuerzo y un trabajo de revisión para ver cuáles son las consecuencias de la socialización de género, qué consecuencias tiene en hombres y en mujeres, porque esas consecuencias al final abocan a unas formas de desarrollo, ¿no? Bastante limitantes y ser conscientes, poder trabajar, ¿no? ¿Cuáles son los efectos de esa socialización? En este caso, me pedías que me dirija fundamentalmente a las mujeres, ¿no?
qué consecuencias tienen sobre mi vida, ¿no? Hacer ese trabajo de cuáles son esas consecuencias y cómo puedo yo hacer para que esas consecuencias no me afecten al desarrollo de mi vida personal y profesional. Evidentemente eso no es fácil o muy viable hacerlo por sí misma, tiene que ser pues, un tipo de formación que te permita esas reflexiones, esa revisión, porque la consecuencia, esa socialización está tan arraigada en la persona que cuesta poderlo, cuanto menos hacer evidente para poderlo trabajar. Y a partir de ahí, pues es todo un trabajo de empoderamiento, porque cuando yo me hago consciente de en qué lugar me coloca la sociedad, desde qué lugar de forma individual, sino de forma, digamos, colectiva, como parte de forma social, ¿no? Es decir, que el trato que decía antes que nos da la sociedad, desde qué lugar, no solo individual, estoy buscando trabajo, estoy accediendo a esa empleabilidad. Cuáles son las condiciones de partida, dónde me coloca la sociedad, qué me permite y qué no me permite, hacia dónde me orienta de manera muchas veces equivocada, ¿no? Porque hay como una especie de adiestramiento hacia determinadas profesiones o a desarrollar determinadas habilidades o competencias, de manera que cuando yo me hago mucho más consciente de todo esto y también cómo establezco los vínculos de relación que puedo hacer en el ámbito laboral y en cualquier otro ámbito, eso me permite poder trabajar más sobre mí misma y poder llevar a cabo ese proceso de empoderamiento eh, que, que, me haga sentir mucho más segura, porque al final es evidente que cuando una se seguriza es mucho más fácil la empleabilidad también y es un punto de partida, ¿no? Para dónde estoy, cómo me trata la sociedad, desde dónde parto, desde qué lugar accedo a esa empleabilidad, ¿no? Y cómo puedo trabajarlo. Yo creo que es fundamental. Cuando lo trabajamos, resulta bastante revelador. Y no solo a las personas que están buscando ese acceso al empleo, sino a las personas ya empleadas, que es verdad que hacen esa mirada reflexiva y ese trabajo, ¿no? de revisión que te coloca de forma distinta en el ámbito donde que ya te estás moviendo y te permite bueno, que puedas desarrollar tu trabajo desde un lugar, desde luego, con mucho más empoderada, ¿no? Y también es importante esta revisión para los hombres. Es también importante porque, como decía, las consecuencias de la socialización son bastante limitantes. Pues sí, Pilar, la verdad es que con respecto a la reflexión, tienes toda la razón. Lo que ocurre es que ahora mismo vivimos un momento tan social en el que la reflexión está como tan anulada que tenemos el esfuerzo extra de decirle a alguien que reflexione, se revise y lo primero que vamos a recibir es sea hombre o mujer, eso es transversal, es un uff. Entonces después del de venga, que pensar cuesta trabajo, pero va a ser bueno para ti, inicia esa reflexión. Eso que comentabas del punto de partida, desde luego me parece clave. ¿Y cuál sería el siguiente paso, Pilar? Hemos reflexionado, he llegado a la conclusión que no puedo seguir así, que no me siento bien conmigo misma, que estoy buscando empleo, pero es que además la casa se me viene encima, no sé cómo decir, y encima tengo un poco de lío porque todo lo que tengo alrededor está complicado, ¿vale? Pero he hecho esa reflexión, ¿cuál es mi siguiente paso? Claro, bueno, efectivamente. A ver, hablo de reflexión porque es muy importante hacer ese trabajo introspectivo, ¿no? Porque así como de forma superficial no va a poder verse, pero es un trabajo que hacemos en la asociación, en los distintos grupos de trabajo, las distintas formaciones, es un trabajo guiado. O sea, más allá de que sea un trabajo introspectivo, se trata un poco de ver. Y lo más importante, una de las cosas más reveladoras que resulta es que nos hacemos conscientes de que no me pasa a mí. O sea, no me pasa a mí porque no sepa hacer las cosas, no me pasa a mí porque no pueda con mi vida o porque no me sé gestionar el tiempo, sino que nos pasa como consecuencia de ese trato de la sociedad, ¿no? De cómo está estructurada la sociedad con ese
esa jerarquía de roles de género, donde se trata de manera desigual a mujeres y hombres. Y por lo tanto, cuando descubrimos que no es una cuestión que me afecta exclusivamente a mí, sino que es una cuestión de la sociedad y que hay herramientas, desde luego, para poderte colocar, no solo desde el punto de vista individual, quiero decirlo, como decía, ¿no? Hay que hacer un trabajo individual, pero evidentemente un trabajo también colectivo, y que las estructuras también favorecen, las empresas están favoreciendo también, ¿no? que vayan erradicándose esos roles. Bueno, pues en ese caso el siguiente punto de partida es decir, ahora soy consciente, cuento con estas herramientas para poderlo trabajar y a partir de ahí pues realizar todo ese trabajo. Entonces, pero la primera, bien lo sabes tú, ¿no? Que el primer punto es esa toma de conciencia y a partir de ahora, ¿qué trabajo? Entonces, trabajo la forma de relacionarme, trabajo sobre todo en trabajar la propia autoestima, tú lo decías, ¿no? Es decir, porque que yo me sienta más segura, con más autoconfianza, trabajar esa dosis de perfeccionismo que tienen las mujeres como consecuencia, una vez más, de esa socialización, ¿no? Pues para poder trabajar todas estas cuestiones que al final te permiten sentirte mejor contigo, pero no solo por el hecho de sentirte mejor, sino que eso te va a hacer que te coloques en tu vida de forma distinta y que tengas, bueno, pues más fácil el acceso a determinados puestos de trabajo o, o simplemente a vivir tu vida de manera diferente. O sea, que yo creo que realmente es muy necesario. Yo creo que es fundamental, ¿no? A determinar, en cualquier momento, ¿no? En la vida tenemos que hacer esa revisión y ser conscientes. Y sobre todo eso, quiero resaltar, no me pasa a mí por el hecho, porque yo esté haciendo mal las cosas, sino que nos pasa a todas o a una gran parte de las mujeres como consecuencia de esa socialización. Y me parece muy acertado, Pilar, esto último que comentas, que no es que me pase a mí o que esté haciendo yo algo negativo, sino que es algo transversal, que le pasa a más mujeres, a muchísimas más. Con lo cual eso también te permite, además de tener herramientas, buscar grupos de alianzas o ver maneras de crecimiento, ¿no? En este caso, pues sí que vosotras os posicionáis como un referente en cuanto a la salud de las mujeres y bueno, vuestra página web, que es mujeresparaLaSalud.org, es maravillosa y tenéis un montón de propuestas, entre las que veo que tenéis terapias online para mujeres, unas Ujú, terapias gratuitas. ujú, Tenéis cursos también de crecimiento personal, además de atención psicológica y consultoría y asesoría para profesionales, ujú. para empresas. Entiendo que si hay empresas que quieren dar un empujón de igualdad, pueden contar con vosotras, ¿sí? Claro, eso es, sí, sí. Sí, es que, como te decía antes, evidentemente creo que somos una buena referencia, ¿no? En este sentido, es verdad que es una asociación con una trayectoria muy larga ya, porque casi 40 años, cuando casi nadie hablaba de igualdad, ¿no? Y cómo afecta la desigualdad a la salud de las mujeres. Pues ya nuestra fundadora y presidenta actual, Soledad Muruaga, ya hablaba de ello y se mantiene ahí, ¿no? Y creo que, bueno, pues que ha hecho una gran labor y con un buen equipo que efectivamente ha hecho que hemos ido cada vez pues entrando en más ámbitos y últimamente, pues en los últimos años ya en el ámbito de la empresa donde creemos que hay también una gran labor por realizar. Quería destacar lo que te decía antes de la salud de las mujeres, porque es verdad que, y tú lo decías cuando hablábamos de la gestión del tiempo, gran parte de los malestares que puedan tener las mujeres son malestares de género, o hay una parte de los malestares que son de género, que son una consecuencia pues, de esa doble jornada, de que la sociedad no proporciona y la estructura de la sociedad no proporciona el poder delegar o abandonar determinadas tareas, ¿no? Entonces, lo que se hace es muchas veces no abandonar ni delegarlas o delegarlas mínimamente, acumularlas al ámbito profesional y eso evidentemente, bueno, pues genera una serie de malestares y por otro lado
lo que hace es cercenar el desarrollo del talento de las mujeres o poder crecer o ascender en las empresas, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, pues es lo que decía antes de no solo entender la salud como esa ausencia de enfermedad, sino todos esos malestares que son consecuencia de esas situaciones. Muy bien, Pilar. Pues no sé si querrías enseñarnos algo de alguna presentación que tenías programada Eh, o continuamos hablando. bueno, Eh, sí, dime, perdona, Sandra. Bueno, yo solo iba a recordar a los que están al otro lado que aquí en la Escuela de San Blas Digital estamos arrancando el curso hoy, 4 de septiembre, que vamos a tener más videoconferencias con expertos, con expertas, webinars, que tenemos talleres gratuitos aquí en el centro, en la calle Amposta, y que por favor, que utilicéis todos los recursos que tengáis a vuestra disposición para mejorar vuestra empleabilidad, para iniciar una búsqueda activa de empleo si tienes un empleo y quieres otro mejor, y que tengáis en cuenta tanto las formaciones digitales que damos como las transversales y los referentes y el apoyo en instituciones como o asociaciones como la que está Pilar, que es mujeresparaLaSalud.org. Todo el trabajo que hagáis en vosotras, en vosotros, será beneficioso para vosotros y sobre todo para el empleo, para la persona y el empleo. Sí, Así mira, que sí, te decía, había preparado una presentación por llevar como una especie de guión, ¿no? Y hacer más fácil que pudieran seguirme, ¿no? En presentar en qué consisten estas formaciones en igualdad en las empresas y también para la empleabilidad, pero prácticamente ya hemos ido casi desgranando todo a medida que tú has ido planteando una serie de preguntas o poniendo algunas cuestiones pues un poco como en evidencia, como ponías, ¿no? Sí, un poco a modo de resumen, sí que decía que a mí me gusta también manejar datos y decía antes que hay algo que puede estar ahí sobrevolando muchas veces la idea, ¿no? De que ya hemos conseguido prácticamente todo. Entonces, para poder conseguir la paridad, ¿no? Es decir, esa representación equilibrada de mujeres y hombres dentro del ámbito empresarial, nos queda todavía mucho. Hay un estudio que dice que si siguiéramos creciendo en esa representación equilibrada, ¿no? De hombres y mujeres al mismo ritmo que llevamos creciendo desde el 2006 hasta prácticamente el año 2022, son datos del 22, necesitaríamos 135 años para alcanzar esa paridad. Yo creo que es un dato que da una idea bastante clara de cómo estamos. Eh, impacto total. Estoy hablando a nivel mundial, ¿no? Pero efectivamente yo creo que es un dato bastante importante. Respecto de España, también es verdad que estábamos en el puesto en el año 2020, en el puesto séptimo, de menor o sea, de mayor a menor paridad, con lo cual estábamos bastante bien posicionados. Sin embargo, hay que dar también un dato y es que del año 2020 al 2021 se pasa del séptimo lugar de una lista de 156 países al 14º, para que veamos también el impacto que ha podido tener la pandemia, ¿no? En esta representación de las mujeres en los puestos de trabajo, en la accesibilidad al empleo, ¿no? Entonces, yo creo que es un dato también para reflexionar. Queda mucho por hacer. Como decía antes, son muchas las empresas y las personas que tienen esa sensibilidad, ¿no? Para poder ir trabajando esto, pero yo creo que es fundamental. Entonces, normalmente, ¿en qué consiste? Y soy breve, Sandra, porque me imagino que, pero ¿en qué consiste la No, formación que... tenemos tiempo Ah, y tenemos a personas interesadas al otro lado, así que, por vale, favor, Pilar, ilústranos. perfecto. No, decía, ¿en qué consiste? Pues normalmente cuando hacemos ese trabajo de consultoría, de asesoramiento y cuando alguna empresa acude a nosotras para para pedir este tipo de formación de igualdad dentro del ámbito de la empresa, proponemos que se hagan grupos diferenciados de hombres y mujeres digamos, en una primera fase de la formación para pasar luego a la formación mixta. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, porque lo hacemos sobre todo por eficiencia, por una rentabilidad de recursos y del tiempo.
puesto que las consecuencias de la socialización no es igual para hombres que para mujeres, por lo tanto las necesidades tampoco van a ser las mismas. Y desde el punto de vista, a partir de ahí, de esas consecuencias y cuáles son las necesidades que generan, trabajamos con grupos de hombres y trabajamos con grupos de mujeres. Trabajamos, pues la gestión emocional es fundamental en unas y Interesante. otras, porque evidentemente el talento, ya sabéis que se compone, ¿no?, de esa inteligencia racional, conjunto de técnicas, conocimientos, habilidades, destrezas, etcétera, pero también de una gestión adecuada de las emociones y, por lo tanto, poder trabajar esa gestión emocional es fundamental. Sin embargo, una vez más, digamos que las necesidades en este ámbito son distintas de hombres y mujeres, porque no gestionamos igual o mal gestionamos muchas emociones unas y otros, ¿no? Y tenemos que partir de ahí. Por ejemplo, no es lo mismo la gestión del enfado en un hombre que en una mujer, por lo que nos enseña la sociedad desde pequeñitos y pequeñitas, ¿no? A nosotras se nos enseña a inhibir el enfado. Eso no quiere decir que no nos enfademos y que actuemos bien. Sin embargo, a no exteriorizarlo, a inhibirlo. Ya sabemos que A el enfado, invalidarlo a veces a incluso, Pilar. invalidar, efectivamente, a totalmente invalidarlo, y ya sabemos que el enfado es un mecanismo fundamental para la asertividad. Es decir, el Totalmente. enfado, como todas las emociones, es necesaria, y tiene un para qué, ¿no? Y el enfado sirve mucho para poder establecer los límites. Entonces, si yo no soy capaz de poder expresar sanamente, de manera adecuada, mi enfado, no me va a posibilitar poder establecer esos límites y, como tú bien decías antes, poder decir que no. Pero no solo eso, sino muchas más cosas. Cómo gestionamos la tristeza, cómo gestionamos el miedo, cómo se les educa a los hombres, ¿no?, desde la tierna infancia también, a los niños, a inhibir el miedo, aun siendo conscientes de que hombres y mujeres tenemos miedo y tenemos la misma necesidad de poder expresar, ¿no? O la tristeza. Es decir, tenemos A como unas invalidar también en el caso de exacto, ellos. efectivamente. Entonces, eso lo que genera es instrucciones diferenciadas en niñas y niños, inadecuadas, además, respecto de cómo tenemos que actuar con las emociones, que genera una consecuencia en la propia vida y en la forma de relacionarnos. Y a partir de ahí trabajamos, ya digo, lo podríamos trabajar de forma mixta, pero necesitaríamos el doble del tiempo porque las necesidades son diferentes. Trabajamos esa asertividad también de manera diferenciada, ser capaces de revisar los privilegios masculinos, ¿no? Para poder llevar a una corresponsabilidad real, ¿no? Ese reparto que te decía antes, justo, igualitario, ¿no?, equilibrado, de los tiempos de vida de hombres y mujeres, bueno, pues que podamos trabajar todo eso y lo vamos haciendo de forma primero separada para después llevar a un grupo mixto donde hay un trabajo súper enriquecido y donde ahí ya proponemos también habilidades de liderazgo, de autoliderazgo, para que cada persona, hombres y mujeres, puedan liderar su propia vida y para que revisar también y cuestionar esos estilos de ejercer el liderazgo también con un sesgo como muy masculino que no siempre tiene que ser lo único que funcione, para desarrollar esas habilidades mucho más igualitarias hacia un liderazgo transformador que transforme empresas y que transforme sociedades, un liderazgo con y para, y también, bueno, pues un liderazgo muchísimo más centrado, ¿no?, cogiendo, bueno, pues esas habilidades que están ahí. Entonces, bueno, trabajamos todo esto. En el grupo de mujeres también se trabaja el conocido síndrome de la impostora, que lo sufren también algunos hombres, pero muchos menos que mujeres. Ya sabéis que es ese síndrome que hace pensar que estoy aquí fruto de la casualidad o de la buena suerte, que no merezco, no tengo la valía suficiente como para estar ocupando este puesto, como consecuencia del miedo al fracaso, consecuencia de la falta de autoconfianza, consecuencia también de ese perfeccionismo que antes también hacía referencia. Entonces, poder trabajar todo eso, me hablabas antes, una vez que reflexiono, ¿cuál es el siguiente paso? Trabajo. Trabajo para poder ganar seguridad, para reforzar mi autoconfianza, para hacerme más consciente de mis propias habilidades y fortalezas y ser consciente de que, bueno,
como cualquier persona en la vida, puede que en algún momento haya tenido un golpe de suerte que me haya llevado a estar donde estoy, pero sobre todo como consecuencia de mi valía personal y profesional, ¿no? Y eso siempre va a permitir que la persona desarrolle su trabajo en mejores condiciones desde esa seguridad y confianza y no solo en ese trabajo en el que pueda estar en ese momento, sino de cara a emplearse en distintos puestos de trabajo o incluso cuando todavía estás en esa fase de búsqueda de empleo. O sea que Qué un poco... interesante, Pilar. Y además es que efectivamente, como tú decías, todo eso repercute en la persona y luego repercute en el empleo. Todas esas técnicas para sentirse mejor y eliminar esos bloqueos que tenemos muchas veces y esos pensamientos negativos, reconocer que no son nuestros, que no son, bueno, que sí son nuestros, pero que no somos nosotras. Simplemente está ahí y que no nos bloquee en nuestra gestión personal. Pues tenemos una pregunta de una de las espectadoras bueno, que María, que dice enhorabuena. eh, ¿Y dónde puedo ir a informarme? ¿Dónde hay talleres presenciales? ¿Dais algunos talleres presenciales en Madrid, Pilar? Sí, sí, estamos en la calle Colombia. Vale, anotar, calle Colombia. Sí, espera que te diga, es que nos hemos cambiado hace pues apenas, y me sé el número. Vale, pero tenemos efectivamente talleres presenciales en la calle Colombia, donde tenemos la sede de la asociación. Podéis buscarnos, tenemos la web, tenemos, estamos, o sea, podéis poner en cualquier buscador. Vale, sí, Mujeres para la Salud. mujeresparalasalud.org y allí Sí, en contacto podemos ver la efectivamente. información, ¿sí? Ahí Tenéis los sí, teléfonos, y ahí tenéis todo y ahí podemos, mira, sí, Colombia 32, calle 32. Colombia 32, Estaba asegurándome que no quería dar un número erróneo, pero todos los que estáis al otro lado, Colombia ahí está, 32, info@mujeresparalasalud.org claro. y allí podéis obtener toda la información y tenéis talleres presenciales, sí, Sí, porque ahí es está muy donde bien el tenemos, tema online y digital, pero hay asuntos que a nivel presencial sí, es, es más fluido. ¿Te claro. parece? ¿Sí? Sí, sí, mucho mejor. Sí, efectivamente, sobre todo para algunas cuestiones, yo creo que favorece, ¿no? Que sea presencial. Ahí es donde podéis, María, ¿verdad? Era quien preguntaba, Sí. te puedes llamar y ver todo el calendario que tenemos presenciales, pero también decir que nos desplazamos, ¿eh? Que cuando hablamos también de consultoría a nivel empresa o a veces cualquier otro tipo de organización, bueno, pues muchas veces tenemos que hacer la formación en la propia empresa, en la propia compañía, nos desplazamos también. O sea, pero ahí tenemos todos los cursos presenciales que seguramente, María, alguno te pueda interesar. Tenemos otra pregunta de Ana que dice, también enhorabuena, y dice, ¿son gratuitos? ¿Tienen algún coste estas formaciones? Sí, sí es verdad que realizamos terapias gratuitas para mujeres, ¿no? Con algunas necesidades, pero sí tienen coste. Va a depender del tipo de formación. Normalmente cuando las formaciones tienen una duración de más de un mes, que generalmente, bueno, tenemos formaciones largas, porque también es importante, como estábamos hablando de ese trabajo de introspección, necesitamos que se hagan con frecuencia, generalmente semanal, eh, porque necesitamos que se pueda ir, que se vaya aterrizando, como decía antes, ¿no? En la propia persona para poderlo incorporar y que no sea solo una teoría, sino que realmente sea esa parte que realmente te lo lleves a tu propia vida. Entonces lo hacemos generalmente con frecuencia semanal y suelen tener una duración mínima de unos 3 meses. Entonces ahí el coste suele ser bastante asequible, va a ser dependiendo de la formación, pero no es un coste alto y normalmente se puede fraccionar o casi siempre se fracciona de manera mensual, no hay que pagar toda la formación de una vez, sino bueno, que se va fraccionando efectivamente. Sí tienen coste, pero ya digo que, bueno, que son bastante asequibles. Bueno, Pilar, pues muchísimas gracias por habernos ilustrado, por todo lo que nos has enseñado esta mañana. Gracias a los que estáis ahí, a las que estáis ahí.
Bueno, pues yo es que veo la web y me dan ganas de hacer todo o de recomendar todo a todo el mundo. Entonces también me pasa mucho eso, ¿no? Pues, ¿por dónde hay que empezar? Por eso te decía antes. Entonces, pasito a pasito, no nos olvidemos que hay que ir poco a poco en lo que es la formación, la empleabilidad, el coaching, el crecimiento personal, Sí. pero ir poco a poco no significa no perder el foco en el objetivo. Y bueno, muchas gracias por la labor que hacéis desde Mujeres para la Salud, porque es muy, muy importante todas las aportaciones de cara a que la igualdad pues se siga construyendo, porque es una construcción actualmente con muchas brechas. No sé si así a modo de anecdótico, antes de acabar con esta videoconferencia con experta, ¿nos quieres dar tu punto de vista de la polémica del verano sobre un beso, un tal con la selección? Que creo que lo que se ha dicho poco es la única aportación que voy a hacer, porque ya hay mucho, es que ellas cobran bastante menos dinero que ellos cuando ganan un mundial, pero no sé si qué Sí, conclusión como experta bueno, yo creo que es sacarías tú de todo fundamental. esto y qué labor consideras que hacen los medios de comunicación, como conclusión y ya cerramos, Ujú, en toda esta construcción que hablamos de la igualdad. ujú. Bueno, pues claro, me parece oportuno, ¿no? Porque yo creo que es una realidad que está ahí. Eh, es importante lo que decía antes, ¿no? Ser consciente de poner lupa de aumento en algunos comportamientos y en algunas actitudes, porque muchas veces eh, se normaliza. Es un poco lo que decía antes, ¿no? Ese trabajo de introspección, pero no solo de introspección a nivel individual, vuelvo a insistir, a nivel social. Yo creo que hay que ponerle esa lupa a aumento para ser conscientes de que aquello que hemos normalizado por frecuente no es normal, ni es igualitario y además puede ser constituyente de situaciones de agresiones, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese caso yo creo que es fundamental. ¿Qué labor hacen los medios? Pues como todo, yo creo que el tema de la comunicación es fundamental. Quería también hacer un inciso antes para todo el tema del lenguaje no sexista. Yo creo que es importante también en todos los ámbitos hacer ese esfuerzo, porque un lenguaje sexista es un lenguaje que discrimina y, por lo tanto, hacer el esfuerzo de un lenguaje que no discrimine, que no invisibilice, es fundamental para ir caminando hacia ese objetivo de la igualdad. Y no solo en el lenguaje, sino en toda la comunicación, en cuanto a las imágenes, los gestos. Yo creo que aquí tiene mucho que ver, ¿no? Que es mucho más que un gesto, quiero decir, pero es fundamental. Entonces, aquí los medios de comunicación tienen una labor de responsabilidad fundamental. Yo creo que es importante poder visibilizar la realidad tal cual es y, como decía antes, ¿no? Poder poner esa lupa de aumento para que aquello que no es normal y que hemos normalizado por frecuente deje de serlo y condenarlo cuando sea condenable. Yo creo que eso es muy importante. Sí es cierto que cuando una se pone, una y uno, porque comportamientos machistas tenemos todas las personas, por el hecho de ser mujer no estamos libres de tener ese tipo de comportamientos. Cuando nos ponemos un poco esas gafas de ser capaces de ver, ¿no? Con esa eh, perspectiva, ¿no? eh, digamos que el paradigma cambia mucho. Yo lo veo en el trabajo que hacemos diario, ¿no? Ese trabajo también de empoderamiento o ese trabajo que es muy importante poder trabajar todo lo personal, como tú decías, ese crecimiento personal, pero siempre con este enfoque. No nos olvidemos, porque estamos encarrilados en la sociedad, estamos jerarquizados. Es verdad digamos que los roles van cambiando, pero lo que permanece invariable es que el rol masculino tiene supremacía sobre el rol femenino y así es como tenemos que desarrollarnos dentro de la sociedad. Entonces, ponernos esas gafas para poderlo ver con ese aumento, ese tipo de comportamientos, para poderlo denunciar en lo denunciable y para poderlos cambiar. Entonces, yo creo que un poco esa es la reflexión. Es una oportunidad, ¿no? También, lamentablemente, parece que está empañando, ¿no? El triunfo de nuestras campeonas,
pero yo creo que también es una oportunidad para poder denunciar aquellas cosas que están ahí desde hace mucho tiempo y parece que hay más voces que se están alzando y también más medios de comunicación con esa responsabilidad que se están haciendo eco. Yo también quería felicitaros, Sandra, por el trabajo que se hace. Yo creo que hacéis, ¿no? Ese trabajo que he estado viendo, ¿no? Y viendo un poco también vuestra trayectoria y ese trabajo que yo creo que permite también mejorar mucho la vida de muchas personas, ¿no? O sea que también enhorabuena y toda la admiración por ello. Muchas gracias, Pilar. Enhorabuena por vuestro proyecto. Pilar Farelo, muchísimas gracias por haber inaugurado esta temporada en San Blas Digital. Amigos, amigas, muchas gracias por haber estado ahí. Os esperamos con más aportaciones de valor aquí en el centro, en las sesiones, tanto los talleres como los desayunos con empresa, con las videoconferencias, con los webinars. Y ha sido un placer arrancar la temporada con Pilar. Muchísimas gracias. Aquí nos despedimos. Que disfrutéis Gracias. del día. Que tengáis una bonita semana. Sed felices, amigos, amigas. Y Pilar, un abrazo y Un abrazo. seguimos. Gracias por la oportunidad y gracias a todas las personas que están ahí por la escucha y la atención. Muchísimas gracias. Gracias a vosotras. Y Buen nos vemos comienzo. en la próxima. Gracias.